Hoy 16 de mayo, Scaloni cumple años y por eso vamos a repasar los 10 momentos que edificaron a la selección argentina campeona del mundo. El técnico de la selección argentina cumple 45 años y como campeones del mundo pasaron muchas cosas en todo este tiempo. Por eso hoy en este canal vamos a repasar esos 10 momentos que edificaron a la selección argentina tal como la conocemos. 10 momentos buenos y malos en donde la selección se fortaleció hasta tal punto de ser consagrada en Qatar. Abrazos de gol, abrazos de victoria, abrazos en la derrota, abrazos de campeones. De esa manera FIFA felicitaba al último técnico campeón mundial con un video muy emotivo, por cierto, porque claro, la selección celebra el cumpleaños de su gran estrella en el cuerpo técnico, pero no deja de ser justamente un equipo, un cuerpo técnico que se dedicó a trabajar todo este tiempo para darle lo mejor a la selección albiceleste. Y por eso vamos a comenzar por el punto número 1, que incluye a dos de los que son quienes toman esas decisiones, porque la clave número 1 es la decisión. Pablo Aimar y Lionel Scaloni son amigos hace mucho tiempo, se conocen ya desde tiempos del sub-20 de inferiores, en donde por ejemplo se consagraron en tiempos de Pekerman. Incluso durante un tiempo coincidieron en la Liga Española y también coincidieron en el Mundial de 2006. Pero tras todo lo vivido en su etapa como jugador y sus primeros tiempos en esa búsqueda de ser entrenador, que es parte de un documental que repasamos y que llegó al 1.000.000 de visitas y que es muy querido por todos los que siguen este canal, así que gracias por toda la banca, por supuesto, pueden ir a verlo si todavía no lo vieron. Aimar ya estaba en el sub-17 trabajando. Poco después Sampaoli se hace cargo de la selección argentina, llegando con él quien era parte de su cuerpo técnico, Lionel Scaloni. Y tras el mundial, tras el fracaso de la mano del entrenador que llegaba desde Sevilla, Scaloni, sabemos, tuvo una oferta por parte de Chiquitapia para hacerse cargo del sub-20 junto a Pablo Aimar en el torneo de la Alcudía. Cuando Pablo se entera de la oferta de ser parte de la selección mayor como entrenadores de una nueva camada, lo mira a Lionel y le dice: vos estás loco. Lionel lo trataba de convencer y le decía: son 15 días de trabajo, enfrentamos a Guatemala, a Colombia, después vuelvo al sub-20, decía él. Y mientras caminaban por las playas de Valencia, ahí es donde se empieza a formar la selección argentina campeona del mundo. Se sentaron en un lugar de la playa y Pablo le vuelve a decir: vos sabés que estás loco, ¿no? Y a Lionel le dice: vos muy cuerdo no estás. Con el tiempo se sumaron Walter Samuel y Roberto Ayala, aparte de un grupo espectacular como cuerpo técnico, y la AFA les dio la posibilidad de comandar al equipo de cara a la Copa América 2019. Así empezaba el camino, así como quien no quiere la cosa, empezaba el trayecto hacia ser campeones del mundo. Número 2. El inicio. Scaloni decía: Ezeiza es mi casa, conozco a toda la gente, siempre quise volver a dar una mano en juveniles, no lo dudé cuando se me presentó la chance. Y claro, Scaloni tenía la oportunidad de su vida dirigiendo primero en el torneo de la Alcudia. Argentina empezó su camino enfrentando a uno de los favoritos como era Venezuela, lo goleó por 4-0, vence a Mauritania, pierde con la India y en la segunda fase supera a Uruguay y en la final vence a Rusia con goles de Colidio y Marinelli. En aquella convocatoria de la Alcudia estaba por ejemplo Almendra, Valerdi, Maroni, Aníbal Moreno, dos que aparecerían después como Adolfo Daich, Fausto Vera, con experiencia también en diferentes juveniles, y se dio una escena icónica con una declaración que ya mostraba el sentimiento que tenían estos tipos hacia la selección argentina. Si ganás todo más fácil, pero la idea es buscar una identidad, buscar una manera de sentir la camiseta, de jugar, de venir a la selección porque realmente es lo máximo. Nosotros hicimos entender con Pablo que arriba de la selección no hay nada. Número 3, la desconfianza. Las críticas no se hicieron esperar, era un técnico inexperto para muchos, no tenía la suficiente trayectoria como para dirigir a la selección. No es algo que a día de hoy me parezca como para hacer una casa de brujas de aquel entonces. De hecho, el propio Scaloni lo dice, o sea, yo también hubiese criticado la elección de un entrenador como yo. Lo dijo en una entrevista en COPE hace muy poco tiempo. Era un entrenador sin experiencia internacional dirigiendo, recién estaba dando sus primeros pasos en Sevilla, había dirigido anteriormente a un grupo de chicos, pero como él mismo dice, era algo extraño que le den la selección argentina a un tipo como él, pero confiaron. Y claro, los primeros resultados, aunque positivos, como algún buen rendimiento contra Brasil terminado en derrota, también trajeron algunas consecuencias, como por ejemplo la derrota histórica frente a Venezuela por 3-1, una derrota humillante en cierta medida, porque tras más de 260 días Lionel Messi volvía a la selección argentina. Intentaron formar un conjunto para luego incluir al astro argentino en él, pero a más de 260
60 días de lo que fue la eliminación frente a Francia en 2018, Argentina volvía a ser derrotada de una forma complicada. Jugamos con una línea de 5 y aunque hubo puntos altos como Messi, Lo Celso, Lautaro Martínez, que incluso convirtió, el 3-1 de alguna manera marcó a la selección argentina durante un tiempo. Las críticas fueron excesivas pero lógicas en cierta medida. Argentina probaba y probaba. De hecho, por aquella época Filiol criticaba la cantidad de arqueros convocados. Muchos no entendían algunas convocatorias puntuales. Algunos asomaban desconocidos como De Paul, Lisandro Martínez para el público en general, y él apostaba por ellos a pesar de la desconfianza general. Todos miraban de reojo a Scaloni y su trabajo. Por esa época, por ejemplo, empieza nuestro canal de YouTube con una suerte de che, hay cosas positivas acá, pero en ese momento se veía todo negativo. Número 4, la gran prueba. La Copa América 2019 se presentó como el gran proyecto de la selección argentina de la renovación, porque tras cambiar muchos nombres, Scaloni debió apostar por un torneo internacional en donde no había mucho margen y queríamos lograr un resultado positivo tras lo que eran las derrotas frente a Chile en las Copas América previas. Argentina llegaba tras ganarle a Marruecos y a Nicaragua, había mostrado muy buen rendimiento frente a México en 2 amistosos, y respecto al último mundial con Sampaoli, la albiceleste tenía 14 caras nuevas, era una renovación. De esos 14 nombres nuevos, Foyt, Pesela, De Paul, Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Lautaro Martínez serían los que continuarían hasta lo que es el ciclo actual, el momento de consagración en Qatar. Ahí es donde se termina de formar la selección argentina actual, donde por ejemplo De Paul, Lo Celso y Paredes empiezan a encontrarse en la mitad de la cancha como el tridente titular de los 2 primeros títulos del ciclo, donde Lautaro Martínez se empieza a posicionar como el delantero de referencia de cara a la futura salida de Agüero, y donde Messi empieza a fortalecerse como líder pero desde otra óptica. Me gustó mucho lo que comentó por ejemplo el otro día Juan Pablo Varsky, periodista argentino, en el método de Rebord, en donde dijo que en esta Copa América es donde Messi empieza a formar un rol más de padre, ¿sí? del conjunto, y donde se hizo cargo de muchas cosas de liderazgo para que empiecen a bajarlo del póster. Era la Copa América para bajar a Messi del póster, para dejar de ser fanáticos de él. Me pareció muy interesante eso que decía Varsky de Messi se sentaba a comer y todos los jugadores en anteriores convocatorias se quedaban obnubilados mirándolo, no podían querer estar ahí con él. ¿Qué pasa? Acá con la aparición de Leandro Paredes, de Rodrigo De Paul, principalmente ellos dos, empiezan a bajar a tierra a Lionel, a entender que es un par, que es como ellos, y que más allá de ser el mejor futbolista de la historia, el mejor futbolista del mundo, tenían que entender el rol que tenían, de acompañarlo, no de idolatrarlo y mantener una distancia con él que no le servía a nadie. De hecho, es en esta Copa América donde se da un punto de quiebre importante, porque número 5 es el punto de quiebre. La semifinal contra Brasil. ¿Argentina fue superior? Sí. ¿Argentina fue perjudicada por el arbitraje? Posiblemente. ¿Argentina merecía pasar a la final? En mi opinión, sí. Era una derrota que dolía mucho porque Argentina merecía más. Y como somos un país que necesitamos la bronca como motor para responder a ciertas tristezas que puedan aparecer en el camino, Argentina terminó con un sabor de boca positivo con aquel último partido frente a Chile, en donde, por ejemplo, Dybala la rompió. Pero lo que pasaba con este partido con Brasil fue muy interesante porque, también lo comenta Varsky en el podcast de Rebord, Messi dijo: yo me encargo de hablar de los arbitrajes, nadie se meta en esto, yo pongo la cara. Y él salió y declaró muy fuerte contra la Conmebol, contra los arbitrajes, con el tema de ya denle la Copa a Brasil, ya está, porque se sentían realmente perjudicados. Argentina había sido superior. Pero, sin querer, la selección albiceleste no solo le ganaba a Chile en el partido por el tercer puesto, sino que terminaba con un buen sabor de boca, porque Argentina termina con una sensación positiva en el aire de que había un proyecto que se podía seguir fortaleciendo de cara al futuro. Venía la Copa América 2021, se acercaba el Mundial y claro, la selección tenía muchas caras nuevas que habían mostrado hambre de gloria para lo que se venía. Messi pasaba a ser líder, mentor, faro, tal como comenta Varsky, y perdón que sea repetitivo con esto porque me pareció una evaluación espectacular de lo que significa esa Copa América 2019 como punto de quiebre. Número 6, la escaloneta. Empieza a formarse la selección tal como la conocemos. Frente a Chile en eliminatorias debutan 3 nombres que serían muy importantes: Cristian Romero, Nahuel Molina, también Julián Álvarez, 3 que terminarían siendo titulares en las máximas contiendas del Mundial de Qatar 2022. Pero además, por esos tiempos, debutaba también Emiliano Martínez, quien llegaba tras lo que fue aquella época de COVID en donde Armani no podía atajar. Finalmente, cerca de la Copa América, aparece el nombre de Dibu para poder ser arquero ya titular, porque tenía un rendimiento
rendimiento excepcional. Lisandro Martínez se asienta tras desaparecer en algunas convocatorias. Recordemos, había sido parte de aquel partido contra Venezuela. Y todos estos chicos empezaban a demostrar cómo parecían haber jugado en la selección toda la vida. Si la selección necesitaba un golpe de horno, si la selección necesitaba un punto de quiebre, un momento en donde diga: che, acá se empieza a fortalecer, es en ese año, porque aparecen los principales nombres que terminan de edificar el espíritu de la selección argentina. De hecho, por esos tiempos, Otamendi empieza a subir mucho su nivel, Di María ya no es tan discutido como antes, y Messi empieza a notar cómo no existe la Messi dependencia, sino que atrás se estaba fortaleciendo un conjunto espectacular con un muy buen mediocampo, laterales muy confiables y diferentes adiciones que le daban a la selección argentina un plus de rendimiento que anteriormente no tenía. Número 7, volvimos. La Copa América 2021 terminó siendo la de la consagración y el desahogo es fundamental para entender lo que es la consagración en Qatar. Sin ese desahogo difícilmente hubiésemos logrado el Mundial porque nos sacamos una mochila de encima. La selección albiceleste logra el título frente a Brasil con todo en contra. El otro día lo charlábamos en el primer episodio del documental que estamos haciendo sobre Qatar 2022. Cómo Brasil llegaba con un invicto espectacular. Argentina nunca lo había ganado por los puntos en su suelo. Habían ganado todas las Copas América ellos que habían protagonizado como escenario, y llega a Argentina, tiene un rendimiento excepcional, un De Paul espectacular, un Di María con un golazo, una Argentina liderada por Messi pero muy bien acompañada en general, que había tenido escenas increíbles como los penales frente a Colombia de la mano de Dibu Martínez, la presencia muy buena del mediocampo con Paredes, De Paul y Lo Celso, una saga consolidada, la aparición de diferentes suplentes muy importantes. La selección estaba muy bien y se consagra, se saca una mochila de encima tras 28 años sin títulos, tras 28 años de sequía, y empieza el camino hacia lo que eran los diferentes títulos. Número 8, ratificación. La finalísima tras las declaraciones de Mbappé fue fundamental porque era demostrar que a pesar de no jugar mucho con europeos estábamos a la altura de ellos. Agarramos al campeón de la Eurocopa y lo goleamos y lo bailamos y tuvimos un enorme nivel. La selección argentina en la final contra Italia, una instancia decisiva espectacular donde se mostró un enorme rendimiento de todos, principalmente quiero destacar de Lautaro Martínez. Todo después de las declaraciones de Mbappé que decía que no estábamos a la altura, ni nosotros ni Brasil, de los diferentes rivales europeos para el Mundial. Fue una demostración de lo que podíamos llegar a ser. Argentina continuaba con su invicto histórico, pero además ya tenía 2 títulos encima. Número 9. Consagrados. Argentina en Qatar logra el título tan ansiado tras todo el camino recorrido, y es increíble que esta historia haya empezado allá en las playas de Valencia con Pablo Aimar diciendo estás loco, y que Scaloni se anime a decir estamos para esto, estamos para empezar un camino de la selección argentina, y es realmente increíble. Me pone la piel de gallina pensar en todo lo que pasó, porque desde la crítica inicial, el inexperto, la derrota con Venezuela, la desaparición de algunos jugadores para renovar el ciclo con la Copa América 2019, la demostración de que Messi era un líder desde otra óptica, porque no era el líder que capaz uno esperaba, pero sí era el que necesitaba la selección argentina, y fue espectacular la referencia que terminó siendo, bajándolo del póster, siendo más cercano a este grupo, fortaleciéndose, entendiéndolo como un par, pero además como el tipo que los iba a conducir, los iba a guiar hacia el objetivo final. Y cómo pasaron tantas cosas, pasaron títulos, pasaron alegrías, pero fundamentalmente pasó mucho trabajo en el medio, y la Argentina se consagra con un mundial de menor a mayor. Derrota ante Arabia Saudita, muy buen rendimiento en lo que fue la segunda etapa con México, superación absoluta a Polonia, una Australia muy complicada en octavos de final, que la verdad que nos fue una antesala a lo que sería la batalla con Holanda. Otro partido importantísimo, para mí el más importante de este mundial, aunque el gol clave para mí es el del encuentro con México, el de Messi, cambia absolutamente la ecuación, nos da otra alegría, otro desahogo, otra óptica de lo que podíamos llegar a lograr. Finalmente llega la semifinal con Croacia, una semifinal que los que estábamos ahí en la cancha y los que estaban viendo por tele, la verdad, no entendíamos la superioridad que existía frente al último subcampeón mundial. Y finalmente la final de todos los tiempos, un dominio de 70 minutos espectaculares que nunca se vio en la historia de las finales de los mundiales y que Argentina lo logró. El inexperto llegaba hasta esta instancia con un cuerpo técnico, con un grupo de jugadores espectaculares, y se consagraban. Y número 10, y para cerrar, el futuro, porque llega una nueva etapa, porque seguramente algunos campeones del mundo vayan quedando en el
camino y donde se van a empezar a fortalecer algunos europibes, algunos chicos que ya sea jugando en el fútbol local, ya sea saltando a Europa, ya sean extranjeros que deciden vestir los colores del albiceleste, apuestan por nosotros para poder darle una vuelta de tuerca a ciertas posiciones y fortalecernos de cara a la Copa que viene. Argentina busca el sueño de ser bicampeona del mundo, pero antes tiene desafíos importantes como la Copa América del año que viene, como por supuesto las eliminatorias. Ahora jugará en junio algunos amistosos, pero después tenemos septiembre, octubre y noviembre por los puntos. Entonces empieza un camino, un recorrido que va a ser un desafío muy importante para la selección argentina, porque Scaloni va a tener que encontrar la justa medida entre los campeones mundiales, aquellos que le dieron todo, y también por supuesto aquellos que pueden aportar mucho de cara al futuro, como Garnacho, Mati Soulé, Valen Carboni y tantos otros. Argentina tiene estos 10 puntos para celebrar el cumpleaños de Scaloni de la mejor manera y decir: este es nuestro técnico, este es el entrenador campeón del mundo, es uno de los mejores de la historia de la selección argentina, por supuesto uno de los 3, para muchos puede ser el mejor o estar compitiendo, pero la verdad es que no estábamos acá para hacer competir a nuestros campeones, sino para celebrar a el último y el que la verdad nos dio una alegría enorme a mí por ser contemporáneo y por haber estado ahí y cubrir tanto a la selección argentina todo este tiempo. Me da una alegría enorme este tipo, cada vez que lo veo me inspira felicidad y por eso le quería dedicar este video. En apenas unas horas vamos a estar haciendo una cobertura muy puntual, muy detallada de todo lo que van a ver en el Sub-20. Estén muy atentos por supuesto y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material acá en este canal de YouTube.